primer amor, te adoraré por siempre. Yo quiero estar pegado a ti. Llévame hoy, llévame hoy. Buenas noches, hermanos, bienvenidos a este nuevo programa del Ministerio de Jóvenes. Sea el Señor regalándonos de su amor, de su infinita sabiduría para comprender el mensaje que nos quiere regalar hoy. En su palabra dice: cuán precioso, oh Dios, es tu gran amor. Todo ser humano halla refugio a la sombra de tus alas. Salmos 36, 7. Padre bueno, en tus manos dejamos esta noche, precioso Rey. No sin antes agradecerte por tu infinita bondad y misericordia, por permitirnos tener un nuevo día con tu presencia, Señor, agarrados de tu mano, precioso Rey, a tus pies, Jesús. Gracias porque tu presencia está con nosotros y nos da descanso. Gracias, precioso Rey, por tu palabra que da vida y edifica, Señor Jesús. Gracias, amado Dios, porque siempre estás adelante de nosotros, precioso Rey. Gracias, Señor Jesús, por tu gran amor, Señor, por tu gran misericordia que es para siempre y por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por tu palabra. Dejamos este tiempo en tus preciosas manos, Señor. Que sea tu Espíritu Santo abriendo nuestros sentidos espirituales, nuestros ojos, para poder entender aquello que tú nos quieres regalar en esta noche, ese mensaje que llegue al corazón, pues sabemos que tu palabra no regresa vacía, amado Jesús, sino que da fruto para el cual tú la enviaste. Gracias, Señor, y nos quedamos en tu presencia, en el nombre que es sobre todo nombre, que es en el nombre de Jesús. Amén. Te necesito, eres el amor de mi vida, eres el amor de mi vida, eres el amor de mi vida, el anhelo de mi corazón. Oh Jesús, mis pasos me han llevado tan lejos de ti. Mi alma se ha secado en el desierto dentro de mí. Escúchame, mi Jesús, el amor de mi vida, la luz de mi existir. No puedo vivir sin ti, mi primer amor. Te adoraré por siempre. Yo quiero estar pegado a ti. Llévame hoy al santo lugar, Jesús, donde te conocí. Señor, con humildad venimos a declarar nuestro amor. Sabemos que eres el Dios de toda misericordia. Te pedimos misericordia, Señor. Perdónanos por las veces que te hemos fallado. Perdónanos por las veces que te hemos quedado mal. Ayúdanos a no fallarte. Sana nuestra tierra, Señor. Te amamos mucho, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Mi primer amor, te adoraré por siempre. Yo quiero estar pegado a ti.
Llévame hoy al santo lugar, Jesús. Oh, dilo conmigo, mi primer amor, te adoraré por siempre. Yo quiero estar pegado a ti. Llévame, llévame hoy al santo lugar, Jesús. Dilo una vez más, mi primer amor, te adoraré por siempre. Yo quiero estar pegado a ti. Llévame hoy al santo lugar, Jesús, donde te conocí. Quiero invitarle que esté de pie conmigo una vez más. Oh, levante sus manos y declárele su amor a Él. Te amamos, Señor. Cántelo conmigo. El primer amor, te adoraré por siempre. Quiero estar pegado a ti. Llévame hoy al santo lugar, Jesús, donde, dígase una vez más, primer amor, mi primer amor, te adoraré por siempre. Quiero estar pegado a ti. Llévame hoy al santo lugar, ¿cuántos le dan gracias a Dios que su amor es tan grande para cada uno de nosotros? Te adoraré por siempre. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Mateo 20:28. Buenas noches. Quisiera recordar mi encuentro con mi primer amor, ese gran hombre que me ayudó a vencer muchos miedos en medio de mis cirugías, ya que tenía muchas oportunidades para enamorarme de él. Desde pequeña sabía quién era Dios, un Dios de amor y misericordia, pero también sabía que temerle y obedecerle. Aunque era consciente que yo fallaba, siempre Él estaba ahí para ayudarme, pues Él me ama, sabiendo que podía confiar plenamente en Él. Estando en coma con mi mamá, escuchaba de Él, me fui enamorando de Él. Escuchaba su amor y comprensión. Miraba la naturaleza y me encantaba aún más cuando llovía. Cada noche antes de despedirme de mis papás, leíamos la palabra y orábamos. Me hacía falta escuchar de Él. Fue Él quien me dio su fortaleza y valor día a día. Era quien, a pesar de mi diagnóstico, nunca me dejó sola. Siempre estaba mi familia y amigos. Sé que en ocasiones me he sentido sola, pero en realidad ese silencio por parte de Dios es que está obrando sobre mi vida, y sé que Dios nos guía y cuida en nuestro caminar. Buenas noches, voy a comentarles cómo conocí al Señor Jesús. Donde trabajaba, mi patrona siempre me hablaba del amor de Dios, de la misericordia de Dios, pero yo no le presté atención. Después de pasar más o menos 9 años,
la señora Fanny Cuellar llegó a la casa donde yo vivía y entonces ella me convidaba para el grupo familiar o para la iglesia. Duró varios días diciéndome, pero hasta que un día decidí ir. Y llegué de trabajar y ya ellos no estaban. Pero sin embargo, ella mandó a su hijo para que me viniera a recoger. El grupo familiar era donde el pastor Stanley, y allí esa noche estaba el pastor Jorge Osorio, que es nuestro pastor. Él dijo: si hay alguien que quiere entregarle la vida al Señor Jesús, ponte de rodillas. Entonces me empezó a palpitar mi corazón y a llorar y llorar. Hice la oración de fe y me dijeron que fuera a la iglesia. Fui al otro día a la iglesia, el domingo, y se encontraba el pastor Elgar Peña predicando. Y esa predicación me llegó al corazón y empecé otra vez a llorar y llorar. Y allí oraron por mí y el pastor Elgar Peña dijo que me tenían que discipular lo más pronto posible, y entonces Mercedes Cuellar fue la que me discipuló, y eso fue muy lindo porque fue trascendental, porque antes de un año llegaron mis 3 hermanas a la iglesia, porque yo venía y les comentaba que me sucedía, que tan lindo, que tan hermoso, ¿sí? Que eso era muy especial. Entonces, así fue como conocí al Señor Jesús, y no me arrepiento porque es muy lindo estar de la mano de Él, porque así tengamos las pruebas que tengamos, Él está con nosotros, Él nos da la salida y Él está siempre con nosotros, ayudándonos en todo momento. Bendiciones. Buenas noches, amados hermanos, ¿cómo están? Espero que bendecidos y en victoria. En esta noche queremos compartirles un poco de cómo comenzamos nosotros los caminos del Señor. Hace más o menos como en el año 1990 nos invitó por primera vez una cuñada, y asistimos a la iglesia, y a mí me pareció lo más de bonito porque vi como ese amor que había entre hermanos allá, que era totalmente diferente a lo que yo había visto en la otra iglesia cuando asistía a la iglesia católica, ¿no? Entonces, pues me pareció maravilloso y comenzamos a asistir allí. Duramos más o menos alrededor como de 8 o 9 años, 8 años. Y dejamos de asistir porque comenzó, pues hubo como se dispersó la iglesia o unas cosas, ¿no, amor? Sí, pues que no eran como muy agradables a nosotros, pues entonces más nos quedaba lejos la iglesia, era en Chapinero, nosotros aquí viviendo en Suba, y con los niños eso era un trabajo ir y volver. Y nosotros ya de antemano habíamos visto la iglesia porque pasamos siempre los domingos por ahí cerca y veíamos que era como agradable todas las alabanzas, y se veía que era bien de armonía. Entonces, después de que decidimos venir a la iglesia, aquí a la iglesia, y ahí estamos, ¿verdad? Ya hace más o menos 18 años. Entonces hemos crecido en sabiduría y en amor y en muchas cosas en la iglesia, y pues todavía seguimos creciendo y todo eso. Sí, para la gloria y para la honra del Señor. Hemos siempre trabajado en pareja. A nosotros nos ha gustado siempre como trabajar en la obra del Señor. Y pues ha sido de gran bendición y hemos estado muy bendecidos. Y estamos muy contentos de asistir aquí siempre a la iglesia ICL y pues con todos los hermanos sí. Muy bonito. Bueno. Muchas gracias. Buenas noches, hoy les estaré contando cómo fue que llegué a los pies del Señor Jesús.
Bueno, les cuento que mi familia éramos muy católicos, nos gustaba mucho en Semana Santa ir a las procesiones y en el año 1999, cuando fuimos a la procesión, ya regresando a casa, encontramos unos papeles publicitarios que decían película de Jesús en pantalla gigante. A nosotros nos gustaba mucho ver esas películas. Entonces uno de mis cuñados con dos de mis hermanas, ellos quisieron ir a ver la película. Yo por mi parte no, porque estaba muy cansada. Sin embargo fue muy chistoso porque ellos alistaron sus sillas y se fueron para aquel lugar. Cuando regresaron ya en la noche, nos dio mucha risa ellos contándonos que habían sillas suficientes y que ellos con sus sillas allá, que qué pena y bueno, en fin. Pero resulta que el lugar donde estaban presentando la película en pantalla gigante era la iglesia cristiana, que allí les tomaron datos y que los iban a estar llamando, y realmente sí, comenzaron a llamarlos, los contactaron, vinieron a visitarlos, y cuando se dieron cuenta que vivíamos por la misma cuadra donde había un grupo familiar, ese grupo familiar era el grupo de la hermana Lilia, ella era la líder. Entonces, claro, los convidaron allí a ese lugar. Posteriormente, entonces vino el pastor a consolidarlos, y cuando el pastor venía, yo me escondía. Y resulta que en el lugar donde vivíamos, esa casa tenía dos puertas. Entonces, cuando el pastor llegaba, me escondía y después me escapaba por la otra puerta, de tal manera que no pudiera hablar conmigo. Eso hice varias ocasiones, pasó el tiempo y finalmente en algún momento me abordaron Stanley, Darly y otra chica que asistía a la iglesia, y ellos me convencieron de asistir al grupo. A la iglesia no, porque yo no quería ir a la iglesia, definitivamente no, pero comencé a asistir al grupo. Me parecía chévere el grupo, comencé a ir más o menos seguido, cuando en una noche en medio del grupo preguntaron si alguien quería entregarle la vida a Jesús, si alguien quería recibir a Jesús en su corazón, y pues era la noche para mí. Dios tiene un tiempo siempre para cada persona. Recuerdo que lloré mucho y efectivamente le entregué mi vida al Señor Jesús, lo recibí en mi corazón. Él me cautivó, me enamoró. A partir de ese momento, digamos que fue poco a poco, porque ya empecé a ir a la iglesia, pero solo iba a la parte de la prédica, porque pensaba que eso era lo más importante, y además que las alabanzas yo no las entendía, entonces prefería no, solo llegaba al tiempo del mensaje y así mismo apenas terminaba me iba. Sin embargo me discipularon y posteriormente pues ya venía el tiempo del bautismo. Tampoco me quería bautizar, porque como muchas personas pensaba que necesitaba ser perfecta para poderme bautizar. Pero recuerdo mucho que una de las hijas de la hermana Lilia, Andreina, me abordó y me explicó las cosas, y bueno, me convenció que podía bautizarme. Entonces tomé ese paso tan importante. Después del bautizo empecé a llegar más temprano a la iglesia, empecé a asistir a la alabanza y empecé a comprender más la alabanza. Y así fui dando pues pasos, y desde ese momento el Señor, como dije antes, cautivó mi corazón, me enamoró, y desde ese entonces le sirvo con todo mi corazón. Gracias, Dios les bendiga, buenas noches. Hola, buenas tardes. Me gustaría contarte mi testimonio y de la forma como Dios cautivó mi corazón. Cuando estaba pequeña, bueno, recién nací, mis abuelitos y mi mamá me presentaron en la iglesia cristiana. A partir de ese momento, todos empezamos a asistir a la iglesia, íbamos todos los domingos, y posteriormente empezamos a congregarnos en la ICR de aquí de Suba. Fue muy especial porque durante mi infancia, con mis abuelitos y mi hermana, pudimos aprender muchas cosas acerca de la palabra de Dios. Sin embargo, cuando tenía 11 años, por influencias o por X argumentos, me volví atea. Sí, durante muchos años, aproximadamente unos 8 o 7 años de mi vida, quise
de mil maneras y a través de la filosofía, ¿sí? Justificar por qué Dios no existía. Y si me hubieses conocido en ese tiempo, de lo único que te hubiera podido hablar era de eso, de lo que desde la filosofía podían decir acerca de Dios. Sin embargo, durante todo este tiempo en mi corazón el anhelo no era de pronto el negar a Dios, sino que había tanto dolor en él que lo único que buscaba era justificar ese dolor culpando a Dios, aun cuando él no tenía la culpa pues de mis decisiones. Claramente durante este tiempo viví cosas muy fuertes y ya cuando tenía 19 años pues viví un crack, ¿sí? Y fue ahí donde toqué fondo, pero fue el momento más especial de mi vida porque fue donde tuve un encuentro personal con Jesús. Sí, a partir de ese momento mi vida no fue igual. No te puedo negar que ha sido todo un proceso a partir de ese momento, donde día a día Dios ha guiado mis pasos, donde me ha enseñado, quizá he cometido muchos errores, pero también he visto el amor y la fidelidad de Dios a través de este tiempo. Así que este es un corto testimonio, pero pues también es muy especial recordar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y también que sepas que Dios hará algo maravilloso en la tuya. Amén. Bueno, muy buenas noches. En esta noche, en este tiempo bonito, quisiera contar algo de aquel tiempo cuando llegué a los pies del Señor. Obviamente esto ocurrió después de que mucha gente de una y de otra manera me invitara, me hablara, y bueno, pasaron así días y días y días y uno no tomaba como esa decisión, pero el Señor, que tenía planes conmigo, seguía insistiendo e insistiendo, y en toda parte, iba en el bus, alguien predicaba, iba pasando, llegaba a un restaurante o algo así, alguien estaba hablando de lo mismo. En el puesto de trabajo, personas del trabajo conocedoras del Señor, hijas de Dios, que lo mismo hacían su labor de predicarnos a las que no. Y bueno, ahí a veces uno como que se molestaba, como que no le gustaba, como que no sé qué, pero al fin de cuentas y en medio de tantos problemas por los que yo atravesaba, crisis durísimas, situaciones realmente duras y feas de esos tiempos de mi vida, pude empezar a entender muy en el fondo de mi corazón que definitivamente necesitaba de ese Cristo del cual me hablaban de una y otra manera y yo no entendía. Y verdaderamente un día tomé la decisión de sentarme a escuchar y palabra de Dios y dejar que el Señor, el Espíritu Santo, guiara ese tiempo tan hermoso. Y verdaderamente fue una tarde que recibí a Cristo en mi corazón de una manera genuina y empecé a ver el cambio en mi vida, empecé a sentir ese gozo y esa paz que son inexplicables, y poco a poco cómo fueron cambiando las cosas y bueno, un día en esos caminares e ires de la vida pues salí a buscar un lugar donde congregarme y de casualidad y después de caminar como 2 horas encontré esta casa ICR Suba y ahí empecé a congregarme. Luego invité a mis niños que eran pequeños. Esos fueron los principios, esos fueron esos primeros tiempos, pero asimismo también esos tiempos de ese primer amor que es impresionante, y fue muy bonito. Fueron tiempos maravillosos en ese primer amor, en esos procesos, en recibir esa sanidad, en ir viviendo el paso a paso. Y hoy en día doy gracias al Señor porque es la decisión más sabia, creo la única que he tomado realmente en mi vida y también en la vida de los hijos. Hoy le doy gracias al Señor por la persona que hoy soy, y sin ser perfecta ni mucho menos, pero si mirando a 20 años atrás, pues sí es otra Cecilia la que hoy está frente a ustedes. Bendito sea el Señor, muchas gracias, buena noche para todos. Familia en Cristo, buenas noches. Llega el turno para que yo les cuente un poco acerca de mi historia.
de mi historia secreta. Bien, si alguno de ustedes ha ido a Madrid, Cundinamarca y conoce la iglesia del Parque Principal, la casa que queda diagonal a esa iglesia hermosa, esa casa fue de mis abuelos y allí crecimos nosotros, los 4 hermanos. Y en esa hermosa casa llegó a funcionar la Cruzada Estudiantil y Profesional de Colombia. Cuando éramos muy pequeños, allá se desarrollaban las reuniones cada sábado y yo recuerdo mucho de las canciones. Recuerdo también mucho de las enseñanzas para los niños y por supuesto las actividades especiales que se hacían allí, con las comidas que organizaban y todas esas cosas que eran maravillosas. Luego, bueno, llegó digamos que la adolescencia. Mi bachillerato cursado en el Salesiano San José de Mosquera, pues fue marcado por los eventos marianos. Yo recuerdo mucho las misas de los salesianos, me parecen fabulosas, maravillosas, no solamente los templos, sino el sentimiento y la fe que se maneja allí, y por supuesto los elementos, insisto, marianos. Un poco más grandecito, ya terminado el bachillerato, por supuesto las preguntas que se hace uno como joven, toda esta crisis que viene a la vida de uno, mi papá alcohólico y tantas cosas que uno veía en la casa y tanto sufrimiento y tanto dolor y bueno, nunca me alejé del todo del Señor, por supuesto, pero sí me aparté un poco, aunque sabía y tenía la convicción de que había un Dios, alguien a quien rendirle cuentas. Y de alguna manera siempre estaba como ese vacío, esa necesidad de buscarle. Recuerdo que cuando murió una tía de mi mamá, una tía nuestra, yo me autoheredé la Biblia, una nácar colunga que tengo por aquí cerquita. Bastante vieja esa Biblia, pero con esa Biblia llegué yo a ICR. Interesante. Bueno, me fui a dar una vuelta por el mundo, como se dice por ahí, y en algún momento el Señor nuevamente tocó el corazón, ¿cierto? Yo sabía que no podía vivir toda mi vida como yo quisiera. De hecho, cuando llegué a la Universidad Minuto de Dios, mi pregrado es de la Minuto de Dios, y conocí a muchos amigos, y entre estos amigos la mujer hermosa que Dios me regaló como esposa hoy en día, yo tenía la convicción, ¿verdad?, de que yo le quería servir al Señor y quería ser sacerdote. Imagínense, después de loquear todo lo que loqueé, sacerdote y como con ese deseo por allá en lo profundo de servirle a Dios como sacerdote. Bueno, bendito sea Dios que nos tiene sirviéndole, ¿verdad? Sirviéndole, enamorados de Él, con todos los defectos, pero vamos de la mano del Señor. Llegamos a ICR después de ponerle orden a nuestra vida, después de tener claro que ya era hora de dejar de hacer cosas por aquí y por allá, y empezamos a caminar con Él. Vamos ya para casi 18 años, o ya llegamos a los 18 años, y vamos en ese proceso que en ocasiones uno cree que es muy lento, y sí, pareciera demasiado lento. Vamos de la mano de nuestro amado Señor, en nuestra familia, con nuestros chiquitos, con esa responsabilidad de mejorar 1000 cosas en el sacerdocio, 1000 cosas en tantos aspectos y por supuesto en el servicio, pero convencidos que de la mano de nuestro amado Señor, con nuestro Jesús en nuestro corazón, vamos para adelante y vamos de su mano con Él. Estoy seguro que ustedes también tienen su historia y que ustedes también tienen que contar. Gracias, un abrazo para todos, feliz noche. Primer amor, te adoraré por siempre, quiero estar pegado. Bueno, hermanos, esperamos que esta palabra haya llegado al fondo de su corazón, que este mensaje dé el fruto que el Señor espera y que nos permita crecer cada día conforme a su propósito, voluntad, conforme a la estatura de Cristo. En su palabra nos regala en Levítico 20:26, habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo, y os he apartado de los pueblos, para que seáis míos. Bendito seas, Señor, por tu palabra, por tu mensaje. Gracias por tu compañía, gracias por permitirnos recibir de tu palabra, de esa leche no adulterada, de esa miel dulce para el paladar, Señor Jesús. Gracias, Padre, porque tú estás con nosotros.
porque tú eres nuestro descanso, porque tú eres nuestro alimento, porque tú eres nuestro sosiego, nuestro alto refugio y nuestro castillo. Te damos gracias por este tiempo, gracias por tu infinita misericordia, por tu bondad y por tu gran amor, Señor. Dejamos a nuestras familias, nuestras vidas, Señor, nuestras necesidades delante de ti, aunque tú ya las conoces todas, y las suples conforme a las riquezas en gloria de tu Hijo Jesucristo. Bendito seas, glorioso Salvador. Bendito seas, Papá Bello. Bendito seas por todo lo que haces, por lo que harás y por lo que nos das, Señor. Te glorificamos, te honramos y te damos el honor y la alabanza a ti y solo a ti. En el nombre que es sobre todo nombre, que es en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Te adoramos.